2003-2004. Ocupó también la presidencia de la Federación Mundial de Sociedades de Salud Pública en el periodo 2004-2006. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y además me complace que tenemos una amistad y que trabajamos juntos. Y la verdad, pues ha sido un honor y un placer tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias, le cedo la palabra. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a la universidad por esta invitación y gracias por permitirnos hablar de un tema que ahora está en boga y está siendo discutido en todos los lados, en las casas, en los medios de comunicaciones, en las áreas científicas, y que necesitamos ver qué está pasando con este asunto de la vacuna contra el COVID-19 ante la pandemia, ¿no? Entonces, lo que trataré de platicar con ustedes en este tiempo es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hay alrededor de esta vacuna? ¿Qué desarrollo lleva esta vacuna? ¿Cómo vamos a poder tener un acceso a esta vacuna? Y sobre todo, ¿qué esperamos finalmente de esta vacuna ante la pandemia que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, la agenda que les propongo para que desarrollemos en esta tarde tiene que ver con que las lecciones aprendidas que tuvimos en la pandemia de influenza en el 2009 de H1N1, la situación rápidamente de cómo está el COVID en el mundo y en México, por qué necesitamos una vacuna, qué investigaciones hay sobre la vacuna, cómo vamos a tener acceso a esta vacuna, los aspectos programáticos y operacionales y los factores a condicionar para garantizar el acceso a la vacuna. Cuando nosotros tuvimos la pandemia del 2009, todos sabíamos, porque ya estábamos alertados todos, que tarde o temprano iba a ocurrir una pandemia muy importante en el mundo. Y siempre se pensaba que esta pandemia iba a ser de influenza. Recordemos que la última pandemia, 1919, que trajo una gran mortandad en todo el mundo, se viene presentando de manera cíclica. Y entonces sabíamos que tarde o temprano iba a llegar una pandemia. Y llegó la pandemia por influenza H1N1, ¿no? Y todo el mundo dijo que llegó la pandemia y México fue el primer país que avisó que teníamos esta pandemia y entonces inicialmente se establecía que la pandemia había surgido en México, después todas las investigaciones han demostrado que no surgió en México. México fue el primer país que alertó de la presencia de la pandemia, pero no fue una pandemia que surgió en nuestro país. ¿Y qué aprendimos de aquel momento de la pandemia en cuanto al acceso oportuno a las vacunas que podían prevenirnos contra estas enfermedades? Bueno, lo primero que aprendimos es que había un grupo de países, en este caso representados por Estados Unidos y Canadá en el área de América Latina, en el área de América general, pero otra cantidad de países también muy importantes en otras regiones del mundo, que después de que a finales de marzo, principios de abril, fue declarada la pandemia, empezaron a hacer la compra de todas las vacunas contra la influenza que pudieran existir en ese momento. Recordemos que la vacuna contra la influenza ya existía y que la vacuna contra la influenza generalmente tiene 3 tipos de virus, 2 tipos de virus A y un tipo de virus B, y en el caso de la pandemia de H1N1, lo que tenía que hacerse era cambiar un tipo de virus A e introducir el virus H1N1, pero la plataforma tecnológica que se usaba para la mayoría de estas vacunas, que es una vacuna de virus muerto inactivado, entonces era la que teníamos en aquel momento. Entonces, el tiempo entre que surgió la pandemia y empezamos a tener vacunas fue entre abril del 2009 y octubre del 2009, ¿sí? Que empezamos a tener, pero no tuvo que hacerse una nueva plataforma, tuvo que hacerse una sustitución de uno de los virus que componía la vacuna. Y en ese momento en América, 2 países principalmente captaron
la mayoría de las vacunas que teníamos que podrían existir en el mercado en ese momento, y hicieron una estimación para vacunar a cerca del 50% de su población. Después vinieron otros grupos de países, que fue Argentina, México y Brasil, que hicieron acuerdos directos con los productores de vacuna para tener acceso a esta vacuna. Y estos países empezaron a tener acceso a esta vacuna entre diciembre del 2009 y abril del 2010, y las dosis de vacuna que pudieron adquirir era teóricamente para cubrir alrededor del 44% de su población. Y después entraron 31 países de la región de las Américas que compraron vacuna para cubrir alrededor del 5% de su población en ese momento, y la empezamos a recibir entre enero y mayo. Son las vacunas que se compraron a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Y hubo otro grupo de países que recibieron la vacuna para alrededor del 12% de su población, y esa fue una vacuna que llegó a través de donaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que quiero ejemplificar con esto que ocurrió en la pandemia de influenza de H1N1? Primero, ocurrió que hubo países que tuvieron la vacuna antes, mucho antes que otros. Y segundo, que hubo un grupo de países que acaparó una cantidad importante de vacuna que después no fue totalmente utilizada. Porque cuando se empezó a acaparar la vacuna, se hablaba de que requeríamos 2 dosis de vacuna de influenza para que generara protección. Después se supo que requeríamos solamente una dosis, y por eso estos países que la recibieron un poco más tarde pudieron comprarla ya solamente para dar una sola dosis. Y otro ejemplo que tuvimos, otra lección aprendida, es que aquellos países que se consideraban los países de menos recursos económicos en la región de las Américas, y lo mismo ocurrió en otras partes del mundo, fueron los últimos que recibieron la vacuna a través de procesos de donación. Sin embargo, la región de las Américas fue la región que más vacuna aplicó contra la influenza en aquel momento. Cerca de 230 millones de personas recibieron la vacuna de influenza, sí, muchos de ellos en América Latina y el Caribe. Entonces, la primera enseñanza fue que tuvimos vacunas en diferentes momentos, pero a la vez tuvimos un acceso inequitativo a las vacunas. Algunos las recibieron donadas, unos las recibieron pagándolas, otras las recibieron con transferencia de tecnología que se hace a través de la industria. Pero eso también nos enseñó en la brote pasado de la pandemia de H1N1, que teníamos que estar preparados, no nada más para tener una vacuna, sino programáticamente para hacer frente a una pandemia. Como les decía yo, desde hace muchos años se sabía que tarde o temprano íbamos a tener una pandemia muy importante. Y la primera que nos llegó fue la pandemia de influenza por H1N1 en el 2009. Pero entonces en la región de las Américas, lo que hicimos fue empezar a trabajar con los países desde años antes para generar las políticas de vacunación contra la influenza. Algo que algunos de ustedes en México oyen y dicen, bueno, pero es que la vacunación de influenza es algo común que pasa todas las temporadas de invierno. No, no es tan común. Veamos que en el 2004 había solamente 12 países que tenían la vacunación de influenza en sus programas nacionales de inmunización. Y de estos 12 países, solamente 3 vacunaban a trabajadores de la salud, 3 vacunaban a mujeres gestantes y 9 vacunaban a enfermos con problemas crónicos. La mayoría se enfocaba a vacunación del adulto mayor. Gracias al trabajo que se ha hecho con los países, a la línea que se ha seguido con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ya para el 2008, o sea, antes de que nos llegara la pandemia, ya había 33 países en la región de las Américas que teníamos programas de vacunación contra la influenza, y muy importantemente la vacunación a los trabajadores de la salud
la vacunación a los niños, ¿sí? Y la vacunación en enfermedades, personas con enfermedades crónicas. Pero ustedes pueden ver que antes de la pandemia, el número de países que tenían una política de vacunación contra la influenza en mujeres gestantes era muy pequeño. Ahora, después de la pandemia del 2009 y antes de la pandemia que estamos sufriendo ahora del coronavirus, el número de países que ya tienen una política de vacunación contra la influenza es de 39 y ustedes pueden ver en la tabla cómo se desglosa el enfoque que le dan a cada una de estas políticas. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Quiere decir que con la pandemia de H1N1 aprendimos mucho, tanto en el acceso a las vacunas, la distribución de las vacunas, como los grupos de riesgo a los que tenemos que enfrentarnos. Y si ustedes pueden ver en estos grupos que tenemos más experiencia de vacunación de influenza, corresponde en la gran mayoría a los que en estos momentos estamos identificando como un potencial grupo de riesgo que tendrían que ser vacunados en su momento que tengamos una vacuna contra el H1, perdón, contra el COVID-19. Pero una revisión muy rápida. ¿Cómo está la situación de casos de COVID en el mundo? En el mundo y en América y en México. No entraré en detalles, solamente decirles que hasta el día de ayer más de 14 millones de casos habían sido reportados a nivel global, más de 600,000 defunciones habían sido reportadas a nivel global y 216 países y territorios en el mundo habían reportado la existencia de casos. En América llevamos a más de 7.5 millones de casos reportados, más de 300,000 defunciones y 54 países y territorios en América han reportado presencia de COVID. Todos los países y territorios en América han reportado presencia de casos de COVID-19. Y en México, hasta el corte presentado el día de ayer por la Secretaría de Salud, 344,000 casos en México, con un poco más de 39,000 defunciones, y en todas las entidades federativas de nuestro país ha ocurrido esto, ¿no? Y esta es la tabla que diario publica el informe de la Organización Panamericana de la Salud, donde se señala cuál es el número de casos que se tienen, el número de defunciones y la tasa de letalidad que se está reportando en cada uno de estos países. Pero una característica epidemiológica importante que tenemos en estos casos es quiénes están enfermando y quiénes desafortunadamente están falleciendo. Y si revisamos qué pasa en América, pueden ver ustedes claramente en esta gráfica cómo la mayoría de los casos infectados se dan entre el grupo de 29 a 60 años de edad. Ahí tenemos a la mayoría de los casos infectados y también con una proporción ligeramente mayor en hombres que en mujeres. Pero podríamos decir que estadísticamente no habría una diferencia entre sexo, entre hombre y mujer, pero aquí hay una situación muy importante en el número en el grupo de edad en el cual se está presentando estos casos. Pero cuando hablamos de defunciones, ¿sí? El panorama cambia completamente. Y entonces ya empezamos a hablar que las defunciones ocurren principalmente en el grupo de mayores de 60 años de edad. Entonces, en un grupo ocurren las infecciones y en otro grupo ocurren las defunciones. Eso es muy importante para el momento en que se tengan que tomar decisiones de cómo usar la vacuna en un momento dado en nuestra región. Pero, ¿por qué necesitamos una vacuna? O sea, necesitamos una vacuna porque tiene que haber una inmunidad de protección. Es decir, esta figura no la voy a explicar, pero cuando entra un germen, un virus,
entra a nuestro cuerpo, se replica en las células de nuestro cuerpo, pasa al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo sí, es tomado por células que se denominan macrófagos, las llevan a presentar a estas células que se llaman células T auxiliadoras y a partir de ahí las células B producen lo que conocemos como anticuerpos protectores. Y hay otros tipos de células que producen citoxinas, que son células que provocan la destrucción de células infectadas por los virus. Esto ocurre cuando estamos enfermos, cuando tenemos una infección natural. Entonces, una infección natural, después de que nos da la infección, generamos anticuerpos, generamos células T, pero también generamos un tipo de células que se llaman células de memoria, que nos permiten que cuando haya otro reto del mismo germen a nuestro organismo, estos anticuerpos protectores o estas células T protectoras puedan responder ante la presencia de ese germen que nos está atacando. Eso es lo que ocurre con una infección natural. Lo que tratamos de hacer con las vacunas es generar todo este ciclo, generar que haya anticuerpos y células T y células de memoria, pero a través de algo que simule ser el virus, en este caso, que simule ser el germen y que no le provoque infección, no le provoque enfermedad al individuo. ¿Sí? Entonces, esta es la que tratamos de tener, una inmunidad de protección inducida por vacunas. Pero ¿para qué nos vacunamos entonces? Aparte de vacunarme, yo como persona estoy teniendo una protección a mi persona. Pero ¿por qué es importante que nos vacunemos la mayoría de lo que sea posible? Porque en el momento en que nos vacunamos la mayoría que es posible, empezamos a generar esto que se llama protección de rebaño. Y la protección de rebaño quiere decir la manera en que en una comunidad se empieza a disminuir la transmisión de la enfermedad, ¿sí?, hacia las personas que no tienen protección. Y ese nivel de protección de rebaño se puede dar o por los que generaron anticuerpos por infección natural o por los que lo generaron por una inmunidad inducida por las vacunas. Por eso, mientras más cobertura de vacunación tengamos, nuestra protección de rebaño va a llegar a ser más importante en un momento. No todas las enfermedades tienen el mismo nivel de protección de rebaño. Hay enfermedades como el sarampión, donde necesitamos llegar a una cobertura o a una inmunidad de la población arriba del 95-97% para que haya protección de los que no están vacunados o de los que no han tenido una infección natural por sarampión. Hay otras enfermedades como la difteria y la tosferina, donde el nivel de protección de la comunidad no necesita necesariamente llegar hasta un 95-97% para producir lo que se llama protección de rebaño. ¿Cuál es la protección de rebaño que necesitaremos para esta pandemia? Todavía no lo sabemos. No lo sabemos porque tenemos solamente 6 meses, 7 meses de conocer este germen, porque apenas estamos sabiendo cómo se comporta el proceso de inmunidad natural, inmunidad producida por la infección natural, y después estaremos sabiendo cómo se comporta el proceso de inmunidad producida por las vacunas. Lo que entonces sí sabemos es que con la experiencia que tenemos en las vacunas, cuando lleguemos a una cobertura arriba generalmente del 80-90%, podríamos estar generando protección de rebaño, pero eso dependerá de algunas características de la vacuna y de la pandemia en sí, cómo se vaya comportando. Pero, ¿qué investigaciones hay ahora para tener una vacuna contra el COVID-19? Primero, recordemos que es un germen nuevo.
Es un germen que no conocemos. Es un germen, sí, que ya conocíamos los coronavirus, pero no conocíamos a este coronavirus que ahora tenemos, ¿no? Y entonces, ¿qué investigaciones se están haciendo contra la vacuna? Bueno, hay una serie de vacunas que se están haciendo en este momento, ¿no? Hay algunas vacunas a diferencia de lo que yo les platicaba de la vacuna de influenza, cuando tuvimos la pandemia de influenza, la mayoría de las vacunas eran vacunas inactivadas, ¿no? Es decir, virus muerto, que el cual se incluye en la vacuna. Así es la mayoría de las vacunas de influenza estacional que usamos en estos momentos en el mundo. Pero ahora lo que se está haciendo es desarrollar diferentes plataformas tecnológicas para tener el desarrollo de una vacuna. Y muchas de estas plataformas tecnológicas es la primera vez en el desarrollo de la ciencia alrededor de las vacunas que se está buscando tener una vacuna a partir de alguna de estas plataformas, ¿no? Y tenemos vacunas, por ejemplo, que vienen a través de los ácidos nucleicos, el RNA o el DNA, que nos permite transmitir carga genética del virus, y se están estudiando diferentes vacunas que se hacen a partir del RNA que tiene generalmente en el centro del virus, o el DNA que generalmente está en los plásmidos o en la capa que contiene al virus. Hay otras vacunas que se hacen a partir de los virus, y estos son las vacunas inactivadas o las vacunas atenuadas. Hay otras vacunas que se hacen a partir de partículas proteicas que pueden tener el virus, y estas son las vacunas que se hacen de subunidades proteicas o de estas partículas que son partículas parecidas a los virus, pero que no contienen un componente genético de RNA viral dentro de su molécula. Pero hay otras partículas, otras nuevas vacunas que se llaman vectores virales. Y estos vectores virales son virus atenuados químicamente. Ahorita se está usando tanto el virus del sarampión como algún tipo de adenovirus también, en el cual a ese virus se le introduce la carga genética del virus productor del COVID-19, y esos virus infectados, llamémosle, o a los cuales se les puso la carga genética de RNA o DNA de el nuevo virus, actúan como lo que se llaman vectores virales. Es decir, producen la infección, pero la carga genética que traen es para producir anticuerpos contra este nuevo virus. Y existen otras vacunas que les han dado el nombre de vacunas reutilizadas, que son vacunas que ya existen, como la del sarampión, la del BCG, y también se habla de la vacuna de polio oral, que generan un incremento en la respuesta inmunológica, pero es una respuesta inmunológica no específica, ¿sí? Es decir, no son anticuerpos específicos contra el virus del SARS-CoV-2. Son anticuerpos generales que atacan al virus, pero no tienen especificidad de atacarlo. Entonces, son otro tipo de vacunas que en estos momentos también se están utilizando. Todo esto, entonces, nos lleva a ver cómo hay una plataforma tecnológica diferentes, lo cual obviamente trae una serie de implicaciones sobre el uso que se puede tener en estas vacunas después. Si ustedes me preguntaran en una sola pregunta al inicio de la reunión para poder concluir y decir rápidamente es, oye, ¿hay vacunas o no contra el COVID-19? La respuesta simple el día de hoy es no, no hay. No hay ninguna disponible todavía al día de hoy. Hay, como pueden ver, 163 prototipos de vacunas que se están desarrollando en este momento. De estas 163 vacunas que se están desarrollando, hay 23 que ya están en lo que se llaman estudios clínicos, es decir, estudios que ya pasaron las fases de laboratorio
y que ya se encuentran en estudios en humanos. Y de esas 23, ustedes pueden ver que hay 10 vacunas que tenemos en la fase clínica 1, 10 en fase clínica 2 y 3 en fase clínica 3, y ahorita les explicaré un poco qué quiere decir esto. Pero del otro lado podemos ver cómo, de acuerdo a la plataforma tecnológica que les comenté en la lámina anterior, hay 5 vacunas que se están desarrollando. De estas 23 que ya están en estudios clínicos, hay 5 que se están desarrollando a base de virus inactivado, 3 a base de vector no replicante, 5 a base del ácido ribonucleico, 4 con base en la tecnología de ácido desoxirribonucleico, 5 que se están haciendo con subunidades proteicas y una que se está haciendo con partícula viral que no contiene carga genética del virus. Entonces, hasta hoy tenemos 163 vacunas en desarrollo, de las cuales 23 están en fase clínica y de las cuales 3 ya están en lo que se denomina la fase clínica 3. Pero ¿cuáles son las fases clínicas para desarrollar una vacuna, no? Bueno, las fases clínicas, como estaba en el cuadro anterior, tenemos la primera fase, que es la fase preclínica, que esta se hace generalmente en modelos animales, en modelos de laboratorio, y no se hace en humanos. A partir de los resultados que se obtienen en estos modelos, se pasan a las siguientes fases, que ya son las fases clínicas, donde la investigación ya se hace con humanos. En las fases clínicas 1 incluye un número muy pequeño de personas. Y cuando me refiero a muy pequeño, estoy hablando de 20, 30 personas que reciben la vacuna con la finalidad de buscar la seguridad, sí quiere decir que la vacuna no cause algún daño, con la seguridad de ver sus efectos biológicos y con la búsqueda para saber si produce una respuesta inmunológica. Entonces, con esto puede empezarse a saber si este antígeno que estamos poniendo en la vacuna puede o no generar la presencia de anticuerpos en las personas a las que se le estamos aplicando. En estas fases de la investigación son estudios que nos pueden llevar a ver cuál es el número de dosis que puede necesitarse y también cuál es la vía de administración más adecuada, intramuscular, subcutánea, nasal, por parche, etcétera, etcétera, ¿no? En la fase número 2 ya se hace en un grupo más grande de humanos, en el cual ya estamos hablando de varios cientos de personas que reciben la vacuna, que ya se estudió cuántas dosis, qué concentración de dosis, qué vía de administración se va a dar, y se pone en un grupo más grande de trabajadores, perdón, de población, no de trabajadores, y se estudia la seguridad de la vacuna, su capacidad de producir anticuerpos, las dosis propuestas y la vía de administración. Aquí, hasta esta fase, no se ha retado a las personas contra el germen productor de la enfermedad. Aquí lo que se está buscando es medir la capacidad inmunogenética que está teniendo la reacción a las vacunas. En la fase 3 ya se hace una evaluación más completa de la seguridad de las vacunas, pero ya se hace la medición de la eficacia vacunal en la prevención de la enfermedad, ¿sí?, que estamos buscando. Y en esta fase ya estamos hablando de vacunación en miles de personas, a las cuales entonces a un grupo de personas se les pone la vacuna, a otro grupo de personas no se les pone la vacuna o se ponen diferentes dosis y se tienen en comunidades donde teóricamente pueden tener la enfermedad. Y es ahí donde se reta para saber si esta vacuna va a tener eficacia vacunal para prevenir la enfermedad.
Cuando estas vacunas pasan la fase 3, puede decirse que esa vacuna ya puede ofertarse, ¿sí?, para ser usada por las personas como un mecanismo de protección, y caemos a lo que se llama la fase 4, que es ver realmente cómo funciona la vacuna en el mundo real. Es decir, cuando ya hacemos vacunaciones masivas, cuando ya empezamos a usar la vacuna ampliamente, y entonces ahí empezamos a medir ya no la eficacia vacunal, sino la efectividad de la vacuna, y empezamos a monitorear todo aquello que puede ser denominado un evento adverso atribuible a la vacunación. Pero esto ya ocurre en el mundo real, en el día a día de cómo vamos siguiendo la vacunación. Pero ¿cómo se hace esto, o cuáles son las etapas de desarrollo de una vacuna y tradicionalmente, y cómo se hace ahora ante el paradigma de una pandemia? Primero, estas son las 4 fases que yo les mencionaba. Y ustedes pueden ver aquí, empieza con esta fase, donde es la preclínica, empieza a ver estudios clínicos pequeños, empieza a ver cómo se va a producir, y a llegar en la fase 3, 4, empieza a ver la larga escala de producción de esta vacuna. Normalmente, una vacuna en este proceso puede durar en su desarrollo de 10 a 15 años. Y sabe por cuestiones estadísticas, que hagan de cuenta, de 100 prototipos de vacuna que empiezan aquí, solamente alrededor de 10 o 15 tienen éxito de llegar hasta acá. Y después de que lleguen, todavía hay que saber si realmente en el mundo real funcionan o no funcionan como un mecanismo de protección y son vacunas seguras. Entonces, el tener una vacuna con toda la seguridad del mundo puede llevarnos de 10 a 15 años, como era el proceso tradicional. Ahora, ante el paradigma de una pandemia, y esto no fue establecido específicamente para esta pandemia, esto era algo que venía ya preparándose desde antes. Se empezó a establecer cómo hacer un desarrollo de la vacuna en el menor tiempo posible. ¿Sí? Y el menor tiempo posible era identificar cuál era el código genético de, en este caso, el virus que estaba produciendo esta enfermedad, porque a partir de ahí podría entonces empezar todo el proceso de desarrollo de una vacuna. Y estas fases clínicas que teníamos acá ahora se desarrollan de manera continua, y en algunas de ellas de manera entrelazada una con otra. Y pueden ustedes ver cómo, cuando ya van desarrollándose las fases clínicas y empieza a ver los primeros resultados de las primeras fases clínicas, ya empieza a ver el desarrollo de equipos y de la preparación para la producción, para que en cuanto se tenga una vacuna, pueda haber una producción a muy alta escala de esta vacuna. Este proceso tradicional lleva, como decía, de 10 a 15 años. Este proceso que estamos viviendo ahora llevará de 12 a 18 meses, ¿sí?, en tener una vacuna. Eso demuestra cómo el esfuerzo globalizado que se está haciendo a nivel de ciencia para tener el desarrollo pronto de una vacuna nos ha permitido hacer mucho, muy exitosos en este proceso, ¿no? Pero no todas las vacunas son iguales, ¿no? Cada vacuna tendrá ciertas características. Recordemos que estamos hablando de bases tecnológicas de desarrollo de la vacuna diferentes. Por lo tanto, cada vacuna tendrá ciertas características diferentes. La primera, por ejemplo, es su inmunogenicidad. O sea, ¿qué nivel de anticuerpos va a producir? ¿Serán suficientes esos anticuerpos para que las edades avanzadas, las personas de edad avanzada, queden protegidas? Recordemos que los adultos mayores
entramos a un proceso de inmunosenescencia en el cual hay un efecto subóptimo de la respuesta inmunológica. Pero hay también preguntas como el perfil de seguridad. ¿Estas vacunas van a ser seguras para usar en mujeres en edad fértil, en mujeres embarazadas, en niños, en personas que están con un problema de inmunocompromiso? Entonces, son otras condicionantes que tendremos alrededor de esta vacuna. Otra condicionante será, bueno, ¿y cómo vamos a fabricarla a gran escala? ¿Sí? Hay vacunas como las de RNA, por ejemplo, que se estima que su nivel de producción es mucho, muy rápido. Hay otras vacunas como las que provienen de virus, ya sea inactivado o muerto, que requieren son más lentas porque requieren el crecimiento viral para después producir la vacuna. Entonces, la capacidad de producción dependerá también de la vacuna que tengamos en su momento. ¿Qué otra cosa nos puede condicionar el uso de una vacuna? Algunos requerimientos como por ejemplo la cadena de frío. La cadena de frío, la mayoría de ustedes sabe que cuando vamos a una unidad de salud a recibir una vacuna, la vacuna debe mantenerse en una temperatura específica para que se conserve, ¿sí? Y hay vacunas que no se pueden congelar o hay vacunas que no pueden exponerse al calor por más de cierto número de horas. Bueno, ahora hay unas vacunas de las que se están investigando que requieren que el nivel de conservación no va a ser el que normalmente tenemos en un centro de salud, que es de 2 a 8 grados centígrados, donde tenemos las vacunas, sino va a requerir niveles de conservación de menos 70 grados centígrados. Obviamente, ningún país del mundo a nivel operativo de unidad de salud tiene un equipo que permita tener esta cadena de frío. ¿Dónde se ha usado este tipo de cadena de frío? En la vacuna de ébola que se está utilizando en estos momentos en África como parte de la atención de la ocurrencia de este brote de ébola. Las vacunas que se están en fases clínicas están usando este tipo de cadena de frío, ¿no? Pero pues, si queremos hacer vacunaciones masivas, obviamente mantener este equipo va a ser mucho, muy difícil. Otras condicionantes a esto será, bueno, ¿cuántas dosis vamos a requerir? ¿Una dosis? ¿Dos dosis? ¿Vamos a requerir un refuerzo? Recordemos que cuando empecemos con la vacuna de VPH, la vacuna contra el virus del papiloma humano, empezamos hablando que requeríamos 3 dosis. Y después los estudios demostraron que requeríamos 2 dosis. Cuando se empezó a la pandemia de H1N1, se decía que íbamos a requerir 2 dosis. Y después los estudios demostraron que requeriríamos una dosis. Mas, sin embargo, hay otras vacunas, como la pentavalente, ¿no? O cualquier vacuna que contiene difteria, tosferina, tétanos, que requiere refuerzos. O sea, aparte de las 3 dosis en la infancia, requiere refuerzos a diferentes edades. Entonces, también deberemos considerar estas vacunas que estamos hablando, que pueden salir para el COVID-19, número de dosis y número de refuerzos que pueden ser. Y también la vía de administración. No es lo mismo administrarla por vía subcutánea que administrarla por vía intradérmica o administrarla por vía intramuscular o administrarla de manera inhalada. Recordemos que había vacunas de influenza que se daban de manera inhalada o a través de parches. Hay ahora toda una tecnología que se está desarrollando principalmente con la vacuna de sarampión para utilizar un tipo de parche para aplicar la vacuna, ¿no? Entonces, todas esas son parte de las condicionantes que tendremos para decidir cómo vamos a usar una vacuna. Ahora, como estamos diciendo que vienen de bases tecnológicas diferentes, es de esperarse que alguna vacuna sea más recomendable para un grupo de edad o un grupo objetivo, o quizá una vacuna es más recomendable para un país que para otro, dependiendo de las condiciones, cómo se esté presentando la pandemia y las características y los grupos de edad y los objetivos que se están buscando.
dado que vienen también de bases tecnológicas diferentes, es muy poco probable que las vacunas sean intercambiables. Es decir, no le vamos a poder poner a alguien una vacuna que sea de RNA y la segunda dosis de una vacuna que sea de ddNA, etcétera, ¿no? Entonces, es muy poco probable que estas vacunas sean intercambiables. Y el otro condicionante es, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de la vacunación? ¿Para qué lo quiero? ¿Para disminuir la transmisión? ¿Para evitar muertos? ¿Para mantener funcionando los servicios de salud? ¿Para qué voy a buscar vacunar? Ese es un condicionante muy importante que vamos a tener. Pero, ¿quiénes deberíamos vacunarlos? ¿No? Entonces, la respuesta en este momento sería, bueno, hipotéticamente deberíamos vacunarnos todos, ¿no? Porque todos somos susceptibles a esta vacuna, a esta enfermedad. Ahora, ¿necesitamos vacunarnos todos? No, no necesitamos vacunarnos todos, porque existe lo que ya denominamos como inmunidad de rebaño, ¿no? Pero también no vamos a tener toda la vacuna al mismo tiempo. Y si no vamos a tener la vacuna al mismo tiempo, debemos empezar a generar cuáles pueden ser los objetivos de mantener la vacunación. Y aquí, solamente a nivel de ejemplo, si el objetivo a nivel global fuera reducir la mortalidad y proteger los sistemas de salud, es decir, si los sistemas de salud no se protegen, ¿quién va a atender a las personas que se infecten de esta enfermedad, o sea, de COVID-19 o de cualquier otra, ¿no? Pero necesitamos que el sistema de salud se mantenga trabajando todo el tiempo. Entonces, suponiendo en este ejemplo que es nuestro objetivo es reducir la mortalidad y proteger los sistemas de salud, y en una de las gráficas iniciales les dijimos que la mayoría de los que fallecen son adultos mayores o adultos con riesgos de comorbilidades, estamos hablando que población que trabaja en la primera línea en los sistemas de salud es alrededor de 50 millones, población mayor de 65 años de edad, 650 millones, adultos de riesgo con otras comorbilidades, 1.150 millones. Si nos basamos en usar 2 dosis para cada uno de ellos, más el 15% que se considera dosis de desperdicio, o sea, que se pierden en el camino por el uso, etcétera, etcétera, estamos hablando de que requeriríamos para este grupo, a este ejemplo, más de 4.250 millones de dosis de vacuna. 4.250 millones de dosis de vacuna para este grupo de riesgo. Si a este grupo de riesgo le vamos sumando otros de la población, se imaginarán entonces ustedes la cantidad de vacuna que vamos a tener, que vamos a necesitar. Pero entonces ahí empieza un problema. El problema empieza es, bueno, ¿va a haber esa producción de vacuna o no? No va a haber esa producción de vacuna de manera inmediata. No la vamos a tener. Pero tenemos que ir viendo cómo se escala el nivel de producción para llegar a cubrir esas necesidades y más que pueden ser necesarias. Pero bueno, ese es el desarrollo de la vacuna. Ahora la pregunta viene, ok, ¿y cómo vamos a tener acceso a la vacuna para esta enfermedad, ¿no? Y aquí hay dos, esto es algo que ha producido la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay tres posibilidades en estos momentos de tener acceso a la vacuna. Una es que un país haga un acuerdo, aquí tenemos los países, acá tenemos los fabricantes, un país haga un acuerdo con un fabricante, ¿no? Y acuerde con ese fabricante que le va a comprar la vacuna. Otra posibilidad es que un grupo de países haga acuerdos ya no con un fabricante, ya con varios fabricantes. Y otro tercer punto es que todos los países que podamos juntarnos de todo el mundo hagamos un acuerdo
con todos los posibles fabricantes de la vacuna que existen en todo el mundo para tener un acceso global que nos permita tener un acceso equitativo y oportuno entre los países. Si este país, uno, hace un acuerdo con un productor, lo va a hacer en estos momentos con un productor que no sabemos si la vacuna va a ser efectiva o no. Acuérdense que todavía están en fase clínicas, que no sabemos si va a tener la capacidad de producción de las dosis que requiere, que no sabemos en qué momento este país puede tener acceso a las dosis y si va a proteger a todos los grupos de edad, si va a poder usarse en mujeres embarazadas o en niños, etcétera, etcétera. Eso no lo sabemos todavía. Entonces, si este país lo hace con un solo productor, la probabilidad o el riesgo que está corriendo es mucho, muy alto. Porque si esta vacuna falla, si esta vacuna no cumple todos los requisitos, este país se va a quedar sin vacuna. En cambio, si vamos la mayoría de los países que podamos de manera conjunta a tratar con la mayoría de los productores que existen, vamos a tener una agrupación de riesgos. Es decir, es el menor riesgo para tener suministros de vacuna. Si una vacuna falla, acá vamos a tener varios productores donde la probabilidad de tener vacunas exitosas va a ser mayor. Y acá vamos a tener más países donde la industria también va a tener mayor seguridad de compra y acceso a estas vacunas. Para esto, ¿sí? A nivel global, se creó esto que se llama acelerador ACT. Esto fue lanzado en abril por la Organización Mundial de la Salud, junto con la Comisión Europea y otros socios que participaron. Han puesto dinero para que se avance sobre esta acelerador ACT y a finales de junio se ha estado empezando a hacer una amplia recaudación de fondos, principalmente con la Comisión Europea, principalmente con organizaciones como Bill y Melinda Gates Foundation y desde luego encabezados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es eso de acceso a la herramienta del acelerador ACT? El acelerador ACT lo han dividido en tres pilares. Un pilar que va a buscar el desarrollo de vacunas a gran escala para que los países tengamos un acceso equitativo y oportuno a la vacuna. Otro pilar es que está buscando cuestiones innovativas para tener un acceso global a métodos diagnósticos. Y un tercer pilar es que está buscando métodos terapéuticos para la profilaxis y tratamiento de esta enfermedad. Esos tres pilares, estos grupos se unieron para decir vamos a poner y vamos a organizarnos para cubrir estos tres puntos para atender la pandemia. Yo solamente les voy a hablar del pilar que tiene que ver con el asunto de las vacunas. Y en el pilar que tiene que ver con el asunto de las vacunas, nosotros hemos, o este grupo que trabaja con esto, está diciendo que hay tres componentes principales. Uno es el que tiene que ver con el desarrollo y producción de la vacuna. Otro es el que tiene que ver con las políticas de uso y cómo se va a distribuir, ¿sí?, esta vacuna. Y un tercer grupo que tiene que ver con los mecanismos de compra y la liberación a gran escala de estas vacunas. Este primer grupo, ¿sí?, está encabezado por CEPI, que es la Coalición para Innovaciones en Situaciones de Pandemias y de Epidemias. Este segundo grupo está encabezado por la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver todo lo que tiene que ver sobre las políticas de uso y asignación de las vacunas. Y un tercer grupo está encabezado por Gavi, que tiene que liderar todo el procedimiento para la compra y liberación de la vacuna. Y para eso crearon esto que se llama
el mecanismo COVAX o en sus siglas en inglés, el COVAX Facility. ¿Qué es el COVAX Facility? ¿No? O sea, en esto de las vacunas ya les platiqué lo que se está desarrollando. CEPI junto con los demás socios está poniendo dinero para el desarrollo de esas vacunas. De las 160 y tantas vacunas que en estos momentos están en desarrollo, CEPI está dando aportaciones económicas fuertes para 9 de ellas. De esas 9 de ellas, 7 ya están dentro de las fases clínicas que se están desarrollando en este momento. Parte de las políticas y asignaciones lo veremos un poco más adelante, pero es parte del esquema que se está desarrollando. Y ahorita estamos con el mecanismo de cómo los países pueden tener acceso a esta vacuna, ¿no? Y entonces el Fondo de Acceso Mundial a Vacunas es este pilar que se encuentra aquí. Está diseñado, desde luego, por la parte del secretariado de la Gavi, que es la Alianza Global de Vacunas e Inmunizaciones, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, CEPI, Bill y Melinda Gates Foundation, el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y otros socios como Wellcome Trust y otras organizaciones, ¿no? ¿Qué persigue este mecanismo? Persigue que haya, ¿cómo aceleramos el acceso equitativo a vacunas adecuadas, seguras y eficaces? ¿Qué otra cosa persigue? Primero, que todos los países del mundo pueden participar en este mecanismo. Es decir, aquí no importa si son un país de muy alto ingreso, de mediano, de bajo ingreso. Esto está abierto para que todos los países del mundo puedan participar de este mecanismo. Hay países que ya tienen acuerdos bilaterales con un productor, pero independientemente que estén un acuerdo bilateral con un productor, pueden participar en este mecanismo. Todos los países que participen en este mecanismo tendrán acceso a las vacunas que llegue a confirmarse que son vacunas con seguridad, vacunas que permiten la protección con toda la evidencia científica. Y en el caso de la región de las Américas, todos los países de América o la gran mayoría de los países de América están participando a través como un bloque unificado a través del Fondo Rotatorio para la compra de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, la región de las Américas somos la única región del mundo donde como bloque estamos participando en este mecanismo para tener un acceso equitativo y oportuno a vacunas adecuadas, seguras y eficaces. Perdón. Pero ¿cómo funciona el mecanismo COVAX? Este mecanismo en inglés COVAX Facility. Bueno, el mecanismo COVAX divide a los países en dos grupos de países, ¿no? Un grupo de países que se consideran, y perdón que esté la lámina en inglés, un grupo de países que se consideran países de economía baja o de economía intermedia baja, y un grupo de países que se consideran que están en posibilidades de pagar las vacunas por su propio financiamiento. A partir de estos dos, se hace lo que nosotros llamaríamos en México eh, simplemente una ronchita, ¿no? Un acúmulo de recursos para poder entonces avanzar hacia el desarrollo de vacunas y avanzar hacia acuerdos con los productores. Todos estos países que están acá hacen lo que se llaman o han hecho lo que se llaman una declaración de interés. La declaración de interés quiere decir, a mí, país X, me interesa participar en ese mecanismo. Ah, pero aquí están los productores de vacunas. Estos productores de vacunas, de todas las vacunas que se están desarrollando en el mundo, también han hecho manifestaciones de interés para decir, yo, productor de la vacuna A, quiero participar de este mecanismo. Y hasta el día de hoy, aquí, ¿cuántos países tenemos participando en este mecanismo? 165 países de todo el mundo. ¿Sí? Y aquí, ¿cuántos productores hay participando? Más de 30, 40 productores diferentes de todo el mundo.
entendamos, estos productores todavía no tienen la vacuna. Son vacunas que están en desarrollo. Cuando tengamos las primeras vacunas y sean exitosas, entonces empezará a haber todo este proceso de distribución de vacunas hacia países de economía intermedia baja o de economía baja y aquellos que tienen su propio financiamiento. Pero ahí viene el asunto, porque el asunto que nos dice es que independientemente a cuál de estos dos pertenezcas, el acceso a estas vacunas va a ser equitativo, igualitario, ¿sí? Y todos los países tendremos acceso cuando participemos en este proceso. Y ahí la Organización Mundial de la Salud, que está a cargo justo de la asignación global de estas vacunas, ha sacado los principios de acceso global, el marco de asignación global, y ahora está en la discusión de los mecanismos de asignación justa y equitativa, ¿no? Porque entonces aquí es donde se tiene que determinar cuál va a ser la asignación de volúmenes según los criterios que den las recomendaciones de las políticas en salud pública y cómo esto se traduce en los principios, en planes prácticos con los países para el uso de estas vacunas, ¿no? Estos elementos marcos de asignación global obviamente tienen que identificar cuál es la meta, ¿no? O sea, cuál es el objetivo general de la respuesta. ¿Qué quiero? ¿Quiere evitar infección? ¿Quiere evitar la transmisión? ¿Quiere evitar la mortalidad? ¿Quiero mantener funcionando los servicios esenciales? ¿Quiero hacer todos al mismo tiempo? ¿Tengo otros objetivos que ver? O sea, eso es parte de lo que se tiene que revisar. La segunda, entonces, es qué poblaciones deben ser priorizadas para alcanzar este objetivo. Si mi prioridad es evitar la infección y la transmisión, entonces, de acuerdo a la gráfica que les enseñé al principio, hay que vacunar a los jóvenes. Pero si mi intención es disminuir la mortalidad, entonces hay que vacunar a los adultos mayores y a los adultos que tienen comorbilidades. Si mi función es, si mi objetivo es mantener el funcionamiento de los servicios esenciales, entonces hay que vacunar a los trabajadores de salud que están en la primera línea, ¿no? Y también se debe discutir cómo se asignan los productos dadas sus características. Recordemos, no todas las vacunas van a ser iguales, no todas las vacunas van a tener la misma capacidad de respuesta y de uso. Entonces, hay que establecer un mecanismo para la asignación de acuerdo a las características. Y ahí es donde entramos al proceso de sincronización, donde tenemos que decidir a qué ritmo reciben los países los productos y cuál es la naturaleza dinámica de esta amenaza. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, lo que se ha propuesto es vamos a tomar como prioridad el disminuir la mortalidad y mantener el funcionamiento de los servicios de salud esenciales. Si eso ocurre, como recordarán ustedes, estábamos hablando de que requeríamos cerca de 4.250 millones de dosis de vacuna. Eso, en términos generales, equivale más o menos en cada país como al 20% de su población. Entonces, lo que ha establecido hasta el día de hoy el marco global, hasta el día de hoy porque todavía no tenemos una vacuna, ¿no? Para tener el marco completo de análisis. Pero hasta el día de hoy, considerando esto, puede decir que lo que busca el mecanismo COVAX es que todos los países que están entrando a este mecanismo reciban al menos el 20% de las dosis que requieren para cubrir su población total, que incluye a los mayores de 65 años de edad, a los trabajadores de la salud de primera línea y a los adultos con enfermedades, con comorbilidades en este momento. Obviamente, si se incluyen otros grupos de riesgo, esos van a ir cambiando. Pero todos los países vamos a tener las vacunas al mismo tiempo, el 20%. No va a haber vacunas para cubrir al 20% todas las requerimientos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo este mecanismo? Está estableciendo que de acuerdo a cómo vayamos recibiendo o vaya teniendo este mecanismo las dosis, de igual manera las va distribuyendo en todos los países
que participan en el proceso. ¿Qué quiere decir? Si existen nada más, invento 500 millones de dosis de vacuna, no quiere decir, ok, con este voy a cubrir nada más 10 países. No, quiere decir que esos 500 millones de vacuna se distribuyen equitativamente entre todos los países que participan del mecanismo, y si a cada uno le tocó solamente para el 2% de su población, eso es lo que van a recibir todos al mismo tiempo. Cuando haya otro nivel de producción, recibirán el siguiente nivel, hasta llegar todos de manera homogénea al 20% en los países que están participando en este mecanismo, que como les dije hasta el día de hoy, son 165 países en el mundo los que están participando. Pero bueno, ya tenemos la vacuna, ya tenemos el acceso, ya dijimos que son diferentes las vacunas, ya dijimos que puede tener diferente respuesta inmunológica, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy importante que es, ok, ahora hay que aplicar las vacunas, ¿no? Y para aplicar las vacunas se requiere todo un flujo de trabajo y preparación para la entrega y la operación en los países, ¿no? Esa es una responsabilidad ya directamente de los países, que nosotros en organismos internacionales a nivel regional estamos trabajando en esta preparación con los países, con los planes regionales y nacionales para el uso y la introducción de esta vacuna. Y ahí empieza desde todo un asunto que necesitamos de coordinación entre las áreas técnicas, políticas, financieras, etcétera, etcétera, de los países. Necesitamos todo lo que tiene que ver con comunicación, abogacía, capacitación, que tiene que darse tanto a nivel mundial, regional, nacional, subnacional, todo lo que tiene que ver con la información y el monitoreo para saber cuántos se vacunan, qué eventos adversos podemos tener, coberturas de vacunación, asignación de vacuna, el monitoreo del avance de la vacunación y todo lo que tiene que ver con la implementación y la operación del programa de vacunación, ¿no? O sea, ¿cómo nos preparamos? O sea, el personal de salud, ¿cómo se prepara? ¿Cómo va a estar protegido? ¿Cómo va a ser la conservación de la vacuna? ¿Cómo va a ser el despliegue para el uso de la vacuna? Vamos a vacunar en las unidades de salud, vamos a hacer campañas masivas de vacunación, vamos a vacunar en centros comerciales, vamos a vacunar a través de automóviles que entran a unidades de vacunación. ¿Cómo vamos a vacunar? ¿Cómo vamos a trabajar para la demanda y aceptación de la vacuna? Y aquí es bien importante este punto. La vacuna todos debemos confiar en las vacunas, no en esta vacuna en general, no en esta vacuna en particular, en todas las vacunas. Las vacunas, como les he platicado, pasan por todo un proceso de seguridad y buscan el objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad de una serie de enfermedades. Pero hay un grupo de población que no acepta la vacunación, ¿no? No la aceptan por diferentes motivos, ¿no? Por motivos religiosos o por motivos a veces de no tener la información necesaria para esto, o por motivos filosóficos o lo que quieran. Bueno, nosotros tenemos que trabajar todos en la aceptación y demanda y participación comunitaria de esta vacuna, ¿no? Y entra aquí todo este proceso que se llama escucha social, que es qué piensa la comunidad, ¿no? ¿Qué se está diciendo? Todos ahorita decimos, es que ya queremos la vacuna, urge que venga la vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se tuvo la vacuna de la pandemia, los últimos países que recibieron la vacuna fue un serio problema convencer que la gente se vacunara, porque como la pandemia ya había empezado a bajar, como la pandemia no había provocado tal nivel de muertes como se había pronosticado en un principio, la gente dejó de tenerle miedo y dejó entonces de vacunarse y no se vacunó. Gran cantidad de la población no se vacunó. Los países que compraron la vacuna al principio, que acapararon la vacuna al principio, tuvieron después que donarla a otros lugares porque no pudieron utilizarla.
Otro punto que tenemos que ver importantemente es todo lo que tiene que ver con suministros y logística, red de frío, distribución, seguridad, el asunto de seguridad de la vacuna para monitorear cualquier evento adverso que pueda o evento atribuible a la vacunación y poder responder oportunamente, pero también importantemente los aspectos legales y regulatorios. Estas plataformas de producción de las vacunas son nuevas. Ningún país del mundo tiene en estos momentos los aspectos regulatorios para que estas vacunas se puedan usar, introducir, comprar. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud está trabajando con todos los países del mundo para tener mecanismos rápidos regulatorios que en cuanto tengamos cualquiera de estas vacunas pueda ser usada de manera oportuna y adecuada. No queremos o no es conveniente que ya se tenga una vacuna y después no se puede usar en un país por algún aspecto regulatorio o legal que esté ocurriendo, ¿no? Bueno, pero ¿qué factores tenemos que considerar para esta vacuna? Y esto es lo que ha publicado este grupo que se dedica a cuestiones bioéticas en Londres, ¿no? Dice, miren, hay los factores que afectan al acceso justo y equitativo de la vacuna no tiene que ver con si son vacunas que son RNA o DNA o de virus muerto o de virus inactivado, si se requieren una dosis o 3 dosis, o si se requieren que tengan cadena de fría a -70 o de 2 a 8 grados centígrados. Hay otra serie de afectos, de puntos, de factores que afectan el acceso justo y equitativo a la vacuna. El financiamiento y priorización de la investigación, el desarrollo acelerado como este que hemos presentado en las vacunas, la distribución del beneficio y la carga de la enfermedad, todos los asuntos que tienen que ver con cuestiones comerciales, la confidencialidad comercial, los patentes y las licencias, la generación de precios diferenciados que ocurren en muchas partes del mundo. ¿Qué tenemos otro factor que afecta esto? Los problemas de infraestructura de producción, ¿no? O sea, no los países de América no tenemos necesariamente, principalmente Latinoamérica y el Caribe, no todos los países tenemos capacidad e infraestructura para producir este tipo de vacunas o en las cantidades que se requieren, ¿no? Los suministros y compras limitadas, la existencia de monopolios acaparadores de las vacunas, que obviamente tienen que ver mucho con este otro punto de patentes y precios, las desigualdades sanitarias prevalecientes en los países, dentro de los países, en las subregiones, los grupos vulnerables, los grupos indígenas, los grupos marginados, la confianza pública, qué tanto confía a personas, la población en las vacunas y en particular en esta vacuna y esto que se llama la justicia distributiva. ¿A quién le toca primero? ¿No? ¿Quiénes están más riesgo? ¿A quiénes le vamos a dar prioridad en lo que tenemos? Esto es lo que está ocurriendo alrededor de esta vacuna. ¿Necesitamos una vacuna? Sí la necesitamos. ¿Es urgente que la tengamos? Sí es urgente que la tengamos. Pero necesitamos tenerla con todas las evidencias científicas de que es efectiva, que es segura y que va a tener un impacto en la salud de la población y va a tener un impacto social y económico. Esta pandemia no nada más la vamos a medir por los casos de COVID-19 que tengamos o por las defunciones que estén ocurriendo. Esta pandemia la vamos a medir también por todo el impacto social, económico, cultural que está teniendo. ¿Necesitamos una vacuna? Sí, necesitamos una vacuna. ¿Va a ser suficiente con tener una vacuna? No, no va a ser suficiente, porque aparte de la vacuna, tenemos que mantener las medidas de prevención no médicas, no con medicamentos, el distanciamiento social, el uso del cubrebocas, todo el uso de los geles con alcohol, etcétera, etcétera, el asunto del funcionamiento de los restaurantes, los cines, todo eso vamos a tener que mantenerlo. Pero también vamos a tener que mantener el funcionamiento de los hospitales,
porque va a seguir habiendo casos, ¿sí? Y al seguir habiendo casos, vamos a necesitar que haya atención hospitalaria, atención médica, equipos de atención. Ojalá y pronto también tengamos algún medicamento que nos permita actuar sobre este virus. Entonces, ¿qué esperamos de una vacuna? Sí, queremos una vacuna que tenga un impacto en salud social y económico. Pero miren, esta vacuna es la vacuna más rápida que se está desarrollando en toda la historia de la humanidad. Es el esfuerzo más grande científico, tecnológico y social que se está desarrollando. Pero mientras esa llega, no tenemos que estar con los brazos cruzados, porque ahora sí que a nosotros nos toca trabajar con inmunizaciones. Y las inmunizaciones son considerados el bien público en salud más importante en el mundo. Por lo tanto, las inmunizaciones son un servicio de salud esencial. Y en este momento de la pandemia, las inmunizaciones deben ser priorizadas para prevenir enfermedades transmisibles y salvaguardar lo que está ocurriendo de aquí. La mayoría de los países de América, sobre todo los de América del Sur, han vacunado más de 80 millones de personas contra la influenza. Y nosotros, todos los programas de inmunizaciones regionales y nacionales, hemos impulsado ampliamente eso. ¿Por qué? Porque la vacuna de influenza va a proteger contra el COVID-19, no va a proteger contra el COVID-19, pero va a impedir que esas gentes se enfermen y vayan a los hospitales y saturen los servicios de salud, de por sí ya saturados con pacientes de COVID-19 en muchos lugares de nuestra región de las Américas. Uno. Dos, recordemos que los grupos de riesgo para COVID en estos momentos son similares a los grupos de influenza. Por lo tanto, el riesgo de uno que le dé a alguien de estas personas en riesgo COVID no inhibe que le dé el riesgo de sarampión, perdón, de influenza. Por lo tanto, tenemos que manejar eso. Y también no quiere decir que por la pandemia todas las demás enfermedades desaparecieron. El programa, nada más déjenme mostrarles dos o tres láminas. El programa de inmunizaciones es uno de los programas más importantes del mundo, pero con cualquier cosa es afectado importantemente. Miren, el brote de ébola que se tuvo en República Democrática del Congo, ¿sí? Todo el mundo, recordarán ustedes, se puso atento a lo que estaba pasando con el brote de ébola en República Democrática del Congo. Hubo en total 3.453 casos y hubo 2.264 defunciones por el brote de ébola. 2 años después, dado que todas las fuerzas se concentraron sobre lo que estaba pasando con ébola, tuvimos un brote de sarampión de más de 310,000 casos y tuvimos más de 6,000 muertes por sarampión, principalmente, obviamente, en niños y en infantes. Aquí ocurre lo mismo en Guinea, en Liberia y en Sierra Leona. Estas son las naciones más afectadas por un brote de ébola entre el 2013 y el 2016. Ustedes pueden ver aquí el número de casos que tenían, pero ¿cómo pueden ver aquí que a partir del 2017 estos 3 países presentan también grandes brotes de sarampión? Entonces, nuestro llamado es, miren, estamos esperando una vacuna contra el ébola, sí, pero por favor, no descuidemos el programa de inmunizaciones regular, el programa de inmunizaciones nacional que tenemos en cada uno de nuestros países y en México en particular. Hemos sacado lineamientos con recomendaciones. Si en un área la capacidad de los servicios está intacta, ¿por qué? Porque no hay una casuística de casos de COVID, no hay una transmisión comunitaria intensa, etcétera, etcétera, los servicios de vacunación deben mantenerse a través de puestos móviles, actividades de extensión de cobertura, etcétera, etcétera. Pero es bien importante que la población sea informada de que los servicios de salud se mantienen y dónde se dan, ¿no? Entonces, mucha gente no quiere ir a las unidades de salud porque se va a infectar. Ok, perfecto. Pongamos los puestos de salud fuera de las unidades de salud
donde las personas se sientan con mayor seguridad de atender la vacunación. Si hay una transmisión limitada, si los servicios de salud pueden trabajar limitadamente porque ya hay una transmisión importante de COVID, entonces hagamos una priorización en poblaciones vulnerables con mayor riesgo de enfermedad para enfermedades prevenibles por vacunación, de morbilidad y mortalidad. Pero si la vacunación no puede realizarse porque seguramente hay un riesgo de transmisión muy alto de COVID, debemos suspender las actividades de comunidad hasta que hayan desaparecido estas actividades de riesgo. 5 países de América en estos momentos pospusieron campañas de vacunación porque la transmisión del COVID en sus países no les permitían hacer campañas nacionales. Pero no han suspendido. Ningún país de la región de las Américas ha suspendido el programa de vacunación. ¿Por qué? Porque la pandemia no está de manera homogénea en todos los lugares y porque existen estrategias para mantener el programa de vacunación. El programa de vacunación protege, por lo tanto hay que confiar en las vacunas, hay que estar seguros que la vacuna nos va a proteger. Y como nosotros hemos dicho en la Semana de Vacunación de las Américas, la vacunación siempre es un gesto de amor. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes, doctora Gabriela. Muchísimas gracias, doctor. Mire, sí tenemos algunos comentarios, algunas preguntas que nos han estado formulando. Permítame un segundo, ahorita las... Bueno, primero el doctor Rafael Cordero nos dice: estimado Cuauhtémoc, excelente presentación para terminar con las falsas noticias. Un saludo, Rafael Álvarez. Muchas gracias Rafael. Susana Padrón nos dice: la aplicación de esta vacuna, ¿qué tan lejana se ve la aplicación en México? A ver, ¿me repites, por favor? La aplicación de esta vacuna, ¿qué tan lejana se ve la aplicación en México? Bueno, la aplicación en México es la misma ventana que tenemos en la mayoría de los países de la región de las Américas y del mundo, ¿no? México está participando en este mecanismo COVAX, donde estamos la mayoría de los países del mundo, y eso va a garantizar que tenga un acceso oportuno en cuanto haya vacunas que hayan comprobado su efectividad y su eficiencia, ¿no? Entonces, México está en las mismas condiciones que los demás países del mundo que estamos participando en este proceso. Sí. Ahora, no puede decirse que va a ser en septiembre, en octubre o cuándo va a ser, ¿eh? O sea, primero, tienen que terminar los investigadores todos estos procesos y después tiene que empezar la producción. Recuerden que yo les dije que si vacunábamos a esos grupos que pusimos como prioritarios, requeríamos cerca de 4.200 millones de dosis de vacuna, ¿no? Sí. Obviamente esa no la vamos a tener en el primer año. En el año 2021 no va a haber seguramente esa cantidad, entonces tendremos que ir priorizando de acuerdo a las capas que se vayan dando de producción. Gracias, doctor. El doctor Roberto del Valle dice: en este sentido de los factores que afectan el acceso justo, ¿cómo ve a México que no cree en la investigación, en los especialistas y situaciones señaladas? Bueno, ahí sí ya es una opinión. Muchas gracias, Roberto. Yo hasta lo que sé, México ha presentado 4 vacunas a través del mecanismo de CEPI como vacunas candidatas a desarrollar la investigación. De ahí en fuera no sé qué más haya seguido, si han aprobado o no, pero creo que esta es una gran oportunidad que tenemos todos los países del mundo para voltear a ver la investigación, el desarrollo, la tecnología, el acceso oportuno. El doctor Ricardo Alcalá le manda saludos. Gracias, Ricardo. Gabriela dice: ¿la vacuna podrá ser utilizada en todas las edades? Es una de las grandes preguntas que no sabemos, ¿no? Mira, ahorita, por ejemplo, todos los medios de comunicación están hablando ya de algunas vacunas que están siendo probadas, sobre todo las que están en fase 3, ¿no? Y estas vacunas están siendo probadas principalmente en personas que están entre 18
y 60 años de edad, Ujú. ¿no? Entonces, por lo tanto, esas cuestiones de seguridad en estos otros grupos, mujeres embarazadas, niños, etcétera, todavía no lo sabemos, ¿no? Tendremos que esperar mayor evidencia y también saber cuáles pueden responder mejor para un grupo de edad que para otro, también es algo que tenemos que esperar. El doctor Agustín Lara la felicita por la conferencia y dice, ¿sería factible en un futuro conseguir una vacuna conjunta COVID-19 e influenza? Agustín, eso sería maravilloso, ¿no? Nosotros teníamos un colega, bueno, todos ustedes lo conocen porque era una de los hombres más respetados en el mundo en cuestiones de inmunizaciones, el doctor Ciro de Cuadros, que él decía que la máxima aspiración que él tenía es que algún día hubiera una sola vacuna que tuviera todos los antígenos y que fuera oral y una sola dosis, ¿no? O sea, sería lo ideal. Acá, tecnológicamente, entiendo, Agustín, que sí es posible. Obviamente, en estos momentos hay que enfocarse en el desarrollo de la vacuna de COVID, pero es posible. Recuerda que ya tenemos algunas vacunas combinadas, ¿no? La pentavalente, la hexavalente, la misma vacuna de neumococo es la vacuna que contiene varios compuestos, la vacuna de rotavirus, etcétera, etcétera. El doctor Tizoc Béjar dice, muy buena presentación, muchas felicidades. ¿Qué tanto afectará, por ejemplo, la desincorporación de Estados Unidos de la OMS en la cobertura y su nacionalismo? Gracias por la pregunta, Sol. Mira, en este mecanismo que se llama COVAX, el gobierno de Estados Unidos no está participando. O sea, el gobierno de Estados Unidos decidió ir independiente, está con grupos internos que ha formado para generación de la vacuna. Varias de las industrias que están ofertando vacunas al mecanismo COVAX también lo están ofertando al gobierno de Estados Unidos, lo cual es válido en este momento. El impacto que va a tener la salida del gobierno de Estados Unidos de la OMS no lo sabemos. Recordemos que este proceso debe cumplirse, si continúa, hasta julio del año próximo, ¿no? De este momento, Estados Unidos sigue siendo un miembro activo de la Organización Mundial de la Salud. La doctora Aspasia le envía un especial y afectuoso saludo. Gracias, Aspasia. La doctora Pati Luna dice, ¿deberán vacunarse las personas que ya fueron confirmadas con COVID-19? Mira, esa pregunta es algo que, que tiene que salir de la investigación. Justo todos ustedes han oído hablar de que hay pacientes que aparentemente mejoran de COVID y después tienen otra segunda reinfección, etcétera, etcétera. No lo sabemos todavía. Tenemos que saber qué nivel de anticuerpos tienen, qué nivel de protección tienen, etcétera. Lo que sí se sabe es que con otros virus parecidos al COVID, la inmunidad de la enfermedad generalmente es una inmunidad de tiempo corto, ¿sí? No sabemos qué va a pasar con este virus. Recordemos que llevamos 7 meses, entonces hay que hacer todavía un monitoreo por un buen tiempo para saber si las personas infectadas requerirán o no ser vacunadas. María de Los Ángeles Fernández, excelente presentación, muchas gracias, saludo. Desde la Facultad de Medicina de la UNAM, doctora Geli Fernández. ¿Se sabe si se deben vacunar las personas? Es lo mismo que hayan tenido COVID. Uh -huh. Luis dice, con la vacuna, aunque no se logre la producción esperada, ¿se llegará a un semáforo verde para vivir establemente en lo que se producen más dosis? Yo creo yo creo que no sé. Porque, Sí, porque mira, porque depende de la efectividad de la vacuna, depende del tiempo de protección que te dé la vacuna, el tipo de transmisión al que te esté protegiendo, los grupos de edad que vas a vacunar. Entonces, no lo sabemos. Lo que sí tenemos que empezar a meternos es que no vamos a poder regresar uh -huh.
no debemos y no vamos a poder regresar a como estábamos antes de la pandemia. Nuestra vida cambió para un antes y después de la pandemia. Después de esto, y cuando digo después de la pandemia, no es que la pandemia va a acabar el lunes y el martes regresamos todos a la normalidad, ¿no? No, esto es algo que va a llevar ciclos, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener claro que nuestra vida va a ser completamente diferente, además porque aprendimos muchas cosas, ¿no? De cómo protegernos y cómo cuidarnos. Así es. La doctora Dulce María Ortiz dice, ¿usted cree entonces que la vacuna de influenza puede hacer inmunidad cruzada y que de alguna forma proteja contra COVID? No, no, no. No hay ninguna inmunidad cruzada de influenza, totalmente. O sea, con toda la seguridad le puedo decir que no hay ninguna inmunidad cruzada. Debe vacunarse de influenza a las personas para evitar enfermarse de influenza y evitar ir a los hospitales porque son generalmente los mismos pacientes que están en riesgo de COVID. Entonces eso puede saturar los servicios de salud, sobrecargar, etcétera. Pero no, no hay ninguna indicio o algo que hable de inmunidad cruzada. No, nada. La doctora Noemí Torres le manda un afectuoso saludo. Eloísa Dickinson, excelente presentación. Un saludo, doctor Ruiz Matus. Gracias, Eloisa. La doctora Liz, un gusto escuchar esta conferencia. Saludos. La doctora Dulce María Ortiz, muy interesante plática, gracias. Luis dice, ¿y si es así, para cuándo se pronostica? ¿Se pronostica qué? Sí, se pronostica cuándo tener una vacuna. Mire, ustedes también lo han visto en los medios de comunicación que dice, es que en octubre vamos a tener una vacuna. Bueno, puede ser que en octubre estén acabando los estudios clínicos, ¿no? O en noviembre. Pero la producción de la vacuna va a empezarse. Algunas hablan de que a principios del año próximo habrá 300 millones, 400 millones. Otros pronostican que a finales del 2021 habrá cerca de 2.000 millones de dosis de vacuna. Todavía ahora sí que está sujeto a una serie de especulaciones. Recordemos que desafortunadamente no tenemos aún una vacuna confirmada, por lo tanto, sí tenemos vacunas que van bien, pero no están todavía confirmadas, por lo tanto no podemos hacer muchos pronósticos con bases, con evidencias. El doctor Luis Anaya dice, replanteo la pregunta, si es un virus SARS, la vacuna del SARS de 2003 no ha tenido éxito, ¿es posible que suceda lo mismo con SARS-CoV? Luis, espero que no. Espero que con esta vacuna sí haya éxito. Yo creo que la vacuna que justo se elaboró con la vacuna del SARS-2, que fue fue tratada de hacerse a través de esto que se llaman vectores virales no replicantes, se aprendió muchísimo de eso y creo que la base que se tiene de esas vacunas ahora van a permitirnos o no a mí, sino a los investigadores, tener más éxito en esto, ¿no? Esperemos que haya éxito. Gabriela dice, doctor, un honor su ponencia. Lau dice, excelente información, muy clara. Miriam Ramírez, doctor, gracias por su ponencia de principio a fin. Estuvimos atentos a todo lo que nos platicó. Le enviamos un saludo. Gracias. Marta Juárez, felicidades por la excelente presentación. ¿Qué nos puede decir del plasma que se está extrayendo de los pacientes que se recuperaron? ¿Está bien fundamentada la aplicación del mismo? Bueno, no es como mi campo exactamente, pero puedo decirles que este asunto del plasma justo tiene que ver mucho con qué niveles de inmunidad se provocan con esta enfermedad, qué tipos de anticuerpos, qué grado de respuesta inmunológica se tiene, ¿no? Entonces hemos leído algunos artículos que ha habido cuestiones exitosas, ha habido otros artículos que señalan como todavía no exitosas, entonces son de estas cuestiones donde todavía no hay evidencia científica para que podamos decir con claridad esto sí o esto no. El doctor Cuauhtémoc Mancha dice, excelente presentación, aún hay mucho por conocer del SARS-CoV-2, debemos ser cautelosos. Cuau, te mando un abrazo.
Gracias, tocayo. Doctor Carlos Godínez, felicitaciones para el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus, un honor que un mexicano de su capacidad esté en OPS. Los órdenes. Erandi Leiva, ¿qué tratamiento se está utilizando actualmente para controlar la enfermedad en lo que sale la vacuna? Desafortunadamente no hay tratamiento. O sea, lo que hay es prevención, y la prevención es evitar infectarse y evitar la transmisión, evitar todo esto que se llama llevar todo el distanciamiento social y las medidas preventivas. Y después, cuando se dan los casos, ya es un manejo clínico hospitalario, pero no hay un tratamiento, ¿no? Como tal, que digamos, como teníamos en influenza, que teníamos antivirales o teníamos en otras enfermedades. En este no hay tratamiento todavía. La doctora Noemí Torres dice, al ser una enfermedad reciente, ¿cree que la vacunación vaya a ser estacional igual que la de influenza? Creemos que sí, fíjate, Noemí, pero no lo sabemos. O sea, nuevamente llevamos 7 meses, ¿no? Con esta enfermedad. Pero si sigue un comportamiento, va a pasar como el H1N1, ¿no? El H1N1 se convirtió en una influenza estacional, la cual estamos vacunando desde el 2009 para acá. El H1N1 ha formado parte de la vacuna de influenza estacional. Es probable, Noemí, que esto ocurra. No lo sabemos, todavía es muy temprano, pero sí es muy probable. Alejandra Ramírez, excelente presentación, doctor. Gracias por sus aportaciones. Sabemos que nuestra capacidad de resguardo en cámaras frías es limitado. ¿Qué recomendaciones se harían a la Secretaría de Salud para prepararse ante la posible llegada de la vacuna para su óptima preservación en red de frío? Lo que tenemos que hacer es preparar, o sea, lo ideal que ocurriría con una vacuna es que no requirieran condiciones especiales, ¿no? O sea, que requirieran las condiciones que el programa de inmunizaciones ya está preparado en cuanto a capacidad de red de frío, en cuanto a características de red frío, el manejo de las políticas de frascos abiertos, la política de inyección segura, la política de manejo de desechos, la política de uso de las unidades refrigerantes en las unidades de salud, el manejo de termos, etcétera, etcétera. Lo ideal sería que tuviéramos una vacuna que permitiera mantener las mismas características que tenemos ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que se le recomienda a todos los países, no nada más a México, ¿no? A todos los países del mundo, y en América ya estamos trabajando con eso, es que todos los países deben tener un diagnóstico de toda su capacidad de red de frío, de toda su capacidad de almacenamiento, de su capacidad de movilización y tener todos los equipos de red de frío funcionando de manera adecuada, oportuna, recapacitando al personal sobre el manejo de red de frío, evitando esto que ocurre de usar las unidades refrigerantes, los refrigeradores o los termos donde se tienen guardada la vacuna, evitar meter otros medicamentos o otras cosas, enseñar al personal que los refrigeradores, por ejemplo, de las vacunas no se deben abrir más de 2 veces al día, ¿no? Al inicio y al cierre de la jornada de vacunación. Todo eso tenemos que retomarlo, recapacitar a todo el personal, reentrenar a todo el personal, porque con alguna variación va a ser lo de la vacuna, pero el centro va a seguir siendo el mismo. Sí, doctor. Luis nuevamente dice, los cambios en la vida más que nada se verían en la higiene y prevención, pero ¿cree que dentro de este año se pueda regresar a las aulas? No lo sé, fíjate. Yo en las condiciones que veo, y sería una cuestión muy, muy aventurada de mi parte, pero cada país tiene que revisar cuál es su condición. También cada ciudad, cada universidad, qué puede brindar una escuela en cuanto a seguridad de sana distancia, higiene, precaución. Yo creo que son cosas que tendrán que irse viendo sobre la marcha. Nuevamente el doctor Agustín Lara dice, ¿podríamos utilizar otras especies de coronavirus, ejemplo OC43, para obtener inmunidad cruzada?
Hasta donde sabemos, no, no, porque justo algunos estudios que se han hecho en otras partes, sobre todo en el Mediterráneo, donde circula importantemente otro número de coronavirus, ningún coronavirus de los que han estado circulando han dado protección cruzada. La doctora Elia Lara le manda un afectuoso saludo y Gracias, le Elia. invitar a una ponencia en Guanajuato. Con gusto, con gusto. María Teresa Romero dice, buenas tardes, gracias por la presentación y saludos. Doctora Gaby, doctor Cuauhtémoc, Baja California. ¿En los protocolos de esas vacunas se propone aplicaciones anuales o con qué periodicidad en relación a la experiencia con otros coronavirus? Bueno, ahorita no se ha propuesto si debe haber una revacunación o no, no. O sea, ahorita los protocolos están más enfocados a saber si tenemos que aplicar una dosis, 3 dosis y un booster de una cuarta dosis o una tercera dosis en algún momento, 2, 3 meses después, para saber si vamos a tener que hacer vacunación anual o no. Vamos a tener que dejar pasar un poco más de tiempo de esta pandemia, de esta circulación del virus, para saber cómo se comporta en comunidad, cómo reacciona ante la presencia de personas vacunadas, y ahí es cuando tendrán que tomarse decisiones. El doctor Rafael Serrano, lo felicito, doctor. ¿Usted como médico cree que exista un repunte de infección en los próximos meses? Si me preguntas si es mi deseo, te diría que no. Pero deseo que no haya, ¿no? Ahora, si va a haber o no un repunte, depende de cómo nos comportemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que comportarnos, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos, miren, eh, eh, ¿de qué sirve, por ejemplo, tener la vacuna si alguien decide no irse a poner la vacuna? ¿No? Entonces, ahí el problema no es si hubo acceso o no acceso a la vacuna, ahí es un asunto de responsabilidad personal, familiar con esto. Igual ahora para la presencia de incremento de casos de COVID, más allá de que si se hace una medida de que se deja de funcionar en un país o en un estado o en una universidad o algo, la responsabilidad personal y familiar es la clave en estos momentos. No tenemos otra herramienta más que la prevención no médica en estos momentos. Muchas gracias, doctor. Dice Selmi Durán, muchas gracias por brindar sus conocimientos de manera clara. Me aclaró muchas dudas con respeto y admiración. Muchas felicidades. Gracias. Elian Colín, saludos, doctor Nakamura Jr. Gracias por su Gracias. ponencia. Jocelyn Legorreta, muchas gracias por la excelente presentación, doctor. Tizoc, muchas gracias, felicitaciones. Aida Zulema, doctor Ruiz, excelente charla. El inicio de la jornada de vacunación por influenza inicia pronto. Deberá aplicarse a todo el personal, a todo el personal de salud. Sin embargo, me causa duda el hecho de que habemos muchos infectados de COVID asintomáticos. ¿No representa riesgo? No. La primera parte de la pregunta es, ¿debe vacunarse el personal de salud? Sí, total y absolutamente. Somos la primera línea de servicios y somos los que estamos en mucho riesgo de transmisión. Más allá de las medidas que estemos tomando ahorita por el COVID, la respuesta es sí, todo el personal de salud que está sobre todo en contacto con comunidad, en contacto con pacientes, etcétera, tiene que vacunarse. Uno. Dos, hasta estos momentos, ninguna vacuna, ninguna, influenza, sarampión, HPV, la que imaginen ustedes, ninguna ha demostrado que tiene una contraindicación de vacunarse en personas que tienen COVID. ¿Sí? Entonces, puede vacunarse personas con COVID. La recomendación es que no lo hagamos hasta que la persona se recupere, justo para evitar cualquier confusión de que si hubo algún problema fue atribuido a la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la evidencia científica dice ahorita que no hay ningún riesgo de tener problemas de que alguien que tenga COVID, sea sintomático o asintomático, tenga una reacción a alguna otra vacuna. Gracias, doctor. Dice Diana Trinidad Hernández, muchas gracias, doctor Cuauhtémoc, por dedicarnos su tiempo y explicarnos este tema que causa mucha controversia. Le agradezco y lo felicito. El doctor Sergio León, saludos, doctor Cuauhtémoc, excelente presentación. El doctor Víctor Manuel Torres Mesa nos dice,
Siempre un placer escuchar tu conferencia. Los temas de fake news, los grupos antivacunas y COVID es otro problema. Efectivamente. Luis Anaya, perdón por esta pregunta que puede sonar no muy inteligente, pero ¿considera que esta pandemia afecte, por ejemplo, la educación médica, ya que los estudiantes no tienen la práctica por el distanciamiento? Mira, Luis, no soy, ¿cómo se dice?, experto en cuestiones educativas, pero yo creo que debe haber algún mecanismo tecnológico que nos permita cubrir esto, ¿no? Yo platicaba con Gaby antes de empezar a la reunión cómo muchas de las cosas que acostumbrábamos a hacer como parte de nuestra función en OPS siempre era estar en los países, realizar reuniones presenciales, talleres, etcétera, etcétera. Y ahora lo estamos haciendo todo a distancia y estamos teniendo un impacto igual o mejor que algunas veces que íbamos personalmente con entrenadores, etcétera, etcétera, hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que los expertos en la materia de la enseñanza y específicamente en medicina deberán buscar herramientas y mecanismos para asegurar eso. Manuel Moreno, muchas gracias, doctor Cuauhtémoc. Claridad, como siempre. El saludo fraterno desde Campeche, maestro Gracias, Manuel Manuel. Moreno. Gabriela Jiménez, buen día. ¿Usted ve más cercano que se encuentre el tratamiento oportuno o la vacuna para la mayoría de la población? Bueno, tenemos una gran esperanza, como les decía, es la primera vez, yo les he hablado de vacunas, no es mi expertise el campo de los tratamientos. Seguramente también hay una cantidad de tratamientos que se están ensayando en este momento, ¿no? Pero en el asunto de las vacunas, puedo decir que es uno de los momentos más orgullosos del desarrollo científico alrededor de vacunas en la historia de la humanidad. Porque más allá de que te encontremos una vacuna o encuentren los investigadores una vacuna contra el COVID-19, va a dejar sentada la plataforma para desarrollar otro tipo de vacunas y para llevar un trabajo más oportuno y más coordinado entre muchos grupos científicos. Entonces, esperamos que pronto tengamos una vacuna y que pronto tengamos acceso a esta vacuna. Y cuando digo tengamos acceso, se refiere a que la vacuna esté en los centros de salud, que la vacuna esté en los consultorios, a que la vacuna, las personas que se les indique que tienen que tomarla, tengan acceso de ir a ella. No que tengamos la vacuna diciendo ya se descubrió o ya la vamos a tener en X país del mundo. No. Cuando nuestra gente en nuestras comunidades rurales, en nuestras zonas suburbanas, en nuestras capitales de los países, en nuestros grupos indígenas, en nuestras zonas remotas y grupos marginados, tengan acceso a la vacuna, entonces podemos decir, sí, ya tenemos una vacuna contra COVID-19. Sí, doctor. Tanto la doctora Susana Padrón como el doctor Javier Montiel le mandan afectuosos saludos. Muchas gracias, Javier, Susana. Nos dice la doctora Elia Lara, el anuncio de la Universidad de Oxford sobre la vacuna publicada en Lancet, ¿cuál es su opinión? Bueno, la vacuna de Oxford, que está haciendo con esta otra compañía en manera conjunta con AstraZeneca, es una vacuna que se llama de vector viral no recombinante. Es una de las 3 vacunas que ya se encuentran en fase 3 en estos momentos. Justo parte de los países donde se está probando incluye Brasil, ¿no? En estos momentos, porque para hacer una vacuna en fase 3 tienes que estar en un lugar donde tienes que retar a los vacunados con la potencial de que se pueden infectar o no. Entonces, esa es una de las vacunas que está en desarrollo. Son de las 3 que van más adelante en estos momentos. No quiere decir que vayan a ser las finalmente exitosas, ¿no? Pero son las que van, los estudios van bien y esperamos que den toda la información después sobre la seguridad, el impacto, la respuesta inmunológica, etc. Dice Karen Pérez, ¿ya habrá para ese momento medicamentos para combatir el COVID cuando ya esté la vacuna? No lo sé y esperemos que sí. Ahora sí que nosotros, no, ojalá y tuviéramos al mismo tiempo las dos cosas, ¿no? Vacunas y medicamentos. Ahora Sí. sí que esperemos que el que haya primero
que ayude a parar esto, porque no, como decía yo al final, no es nada más un impacto en salud, es un impacto económico, social, cultural, total, y entonces lo que haya primero, bienvenido, y esperemos que tenga éxito. Sí, doctor. Nuevamente el doctor Luis Anaya dice, ¿qué información se tiene sobre el SARS-2? ¿Se comporta igual al dengue hemorrágico? Por lo que si se ha tenido una infección previa, ¿es posible que se tenga un caso grave y esto provoque que la vacuna de casos graves? Hasta lo que tenemos ahorita, no. A lo que tienen los investigadores y que están haciendo esto, no ha habido un comportamiento como se observó con el caso de dengue hemorrágico o con el caso de la vacuna de dengue, ¿no? Esta situación que está viendo con el SARS-2 es completamente diferente y hasta ahorita no hay evidencias o indicios de que hablen a un comportamiento similar. Rosalba Luna, muy buena presentación, gracias por compartir. Gracias. Yomali Osuna, ¿qué tan certero es ser inmune después de ser positivo a COVID? Mira, o sea, eres positivo a COVID, generalmente desarrollaste anticuerpos, pero es parte de la investigación. ¿Cuál es el nivel de anticuerpos que desarrolla alguien que se infectó y no desarrolló un cuadro severo? ¿Cuál es el nivel de anticuerpos que desarrolla alguien que hizo un cuadro severo? ¿Cuánto tiempo va a durar con ese nivel de protección? Son cosas que todavía no sabemos. Les recuerdo, y esto es, llevamos 7 meses que nos presentaron a este sujeto, ¿no? A Sí. SARS-CoV-2. 7 meses. No sabemos mucho de él, o sea, muchísimo no se sabe, pero lo que sabemos es sin precedentes en la historia científica. O sea, la cantidad de información que sabemos ahora sobre este virus y la pandemia, etcétera, etcétera, no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Que nos falta conocer muchísimo, nos falta conocer muchísimo. Y son cosas de tiempo, no podemos decir, oigan, la inmunidad de este virus va a durar 10 años, ¿no? Llevamos 7 meses con el virus circulando. Así es. Elian Colín dice, las lecciones aprendidas durante H1N1 se olvidaron en gran parte de la población. Ejemplo, medidas de higiene básicas. ¿Cree que suceda de nuevo con esta pandemia? Pues esperemos que no, y es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? El H1N1 nos enseñó eso. En la epidemia de cólera en México, todo el mundo traíamos el mensaje de lávate las manos, toma agua hervida, agua clorada, no comas alimentos crudos, etcétera, etcétera. Cuando dejó de haber casos nos olvidamos de esas medidas, ¿no? Así es. Es parte de la estrategia en salud pública y en promoción de la salud que debemos mantener ese tipo de medidas. El doctor Carlos dice, sin duda la migración digital en West Hill nos ha consolidado en ciudadanos digitales y esta ponencia es un muy buen ejemplo. La licenciada, la maestra Elvia Macedo, excelente conferencia, un saludo muy afectuoso. Norma Elena Betancourt, doctor, muy buena información, muchísimas gracias. Y parece que, no, aquí hay más, parece que eran todo. Karen Pérez, ¿a qué se refiere con que nunca volveremos a la normalidad? Me refiero que cuando me refiero que no es que no volvamos a la normalidad, yo creo que no debemos volver a la normalidad como la conocíamos antes. Más allá de si logramos tener una vacuna o logramos tener un medicamento terapéutico, etcétera, etcétera, debemos evitar evitar volver a vivir como vivíamos antes. Esta pandemia tiene que enseñarnos muchas cosas, cómo comportarnos en grupo, cómo mantener nuestras reglas de higiene, cómo mantener la sana distancia en muchas cosas, sí. Entonces, yo cuando digo que creo que después de la pandemia o cuando convivamos con la parte de la pandemia, no vamos a regresar a lo mismo. Si queremos regresar a lo mismo, nos vamos a exponer a que en cualquier momento tengamos otra pandemia, no por este germen. Hay miles y miles que pueden ocasionar pandemias similares, ¿no? Entonces tenemos que aprender y tenemos que llevar a ese cambio.
Así es, doctor. Pues parece que son todos los comentarios, todas las Muchas preguntas. gracias. A ver, espérame, aquí falta algo. Espérame tantito. Seguro es otra de Luis Anaya. Seguramente. Nos dice Marceli, saludos, doctor Ruiz, ¿qué opina de la vacuna de virus o activado de los Emiratos que va en fase 3? ¿Será que llega antes que la de Oxford? Saludos, doctora Marcela González de Cosío. Gracias. Mira, hay tres vacunas que están en fase 3, ¿no? Una es de virus inactivado y dos son de virus, de vector viral. ¿Cuál de las tres va a llegar antes? Bueno, esperemos que llegaran las tres, etcétera, etcétera, ¿no? La gran diferencia es que la vacuna de virus inactivado es similar a otras vacunas que ya tenemos, ¿no? Como la vacuna de polio inyectada, ¿no? Por ejemplo, como la vacuna de influenza. Entonces, con ese tipo de plataformas en vacunas ya tenemos experiencia. Con las otras plataformas, como son las del vector vectorial, no tenemos experiencia y vamos a esperar resultados. Pero no podemos decir ahorita cuál de ellas va a ser la más exitosa y la más importante en estos momentos. Sí, doctor. Pues que cree que sí es otra pregunta de Luis Mayo. Oh. Saludos, Luis. Dice que sobre la ay, lo perdí, sobre algo de sarampión. Espérame tantito. Aquí está. ¿Cuál es su hipótesis sobre la causa del brote actual de sarampión? ¿En dónde? En México, supongo. Bueno, yo la hipótesis de cualquier brote de sarampión es que hay un acúmulo de niños susceptibles. Y cuando hay un acúmulo de niños susceptibles es porque esos niños no están vacunados, ¿no? Y eso ocurre en México, en Alemania, en Francia, en Brasil, donde sea. Donde haya un acúmulo de susceptibles, hay casos de sarampión. O sea, eso es una regla sine qua non, no es una hipótesis, es una regla. Sí, doctor. Dice Luis Becerra Hurtado, lo importante de la uniformidad de la información, tanto a población abierta como a la población de servicios médicos, no debe de existir 2 o 3 discursos porque provocan mucha más desinformación y esto produce que la gente no crea en la ciencia. Y bueno, pues también innumerables felicitaciones, doctor. Muchas Saludos gracias. desde Hermosillo y muchas gracias por la presentación. Pues doctor, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Doctor Gaby. Ruiz Matus, reciba un saludo del doctor Ramón Esperón, quien es nuestro director de la Facultad de Medicina, y a nombre de él y de la Universidad West Hill, le agradezco mucho su participación y el haber estado con nosotros en esta ocasión. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un A gusto. usted. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias a todos.